entre legajo. ¿Ya? Y también va a tener float sueldo. ¿Ya? Luego de esto yo me voy a parar acá abajo, voy a hacer clic con el botón secundario del mouse. Fíjense que acá yo solamente puse el tipo del atributo y el nombre, todavía no están encapsulados. Entonces yo voy a insertar código, los get y set lo puedo insertar en forma separada, pero en esta ocasión me interesa trabajarlo en forma conjunta. Entonces selecciono todo, porque para cada uno de ellos quiero que se inserte un get y un set, y también voy a tildar esta opción que dice encapsular, que esta opción que dice encapsular lo que hace es ponerme a cada uno de estos atributos con el modificador privado. Entonces voy a generar el código, y si se fijan ahora ya están encapsulados estos atributos y cada uno con sus respectivos métodos get y set. Bien. Entonces, ahora me voy a parar acá. Y lo que voy a hacer es voy a insertar un constructor. Entonces voy a hacer clic con el botón secundario del mouse. Me voy a ir a insertar código. Voy a elegir constructor. Y en esta ocasión quiero que cuando se cree un objeto empleado se cree con todos los atributos. Voy a poner generar. ¿Bien? También voy a crear un objeto, perdón, una clase que se llame en esta ocasión, a esta clase le vamos a poner provincia. Y le voy a poner como atributo int código string nombre. ¿Bien? Voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a parar acá. Voy a generar el get y el set para cada uno de ellos. Los voy a encapsular y se genera. Y también voy a crear un constructor para que se quede, para que se genere en forma completa, con todos los datos. Bien, dicho esto, yo voy a poner que dentro de la clase empleado voy a tener un atributo más que va a ser de tipo provincia. ¿Bien? Que se va a llamar provincia. Entonces, para trabajar de forma ordenada, me voy a ir al final. Y acá recién voy a generarle el código. Entonces me posiciono acá. Y acá voy a hacer clic con el botón secundario del mouse. Voy a insertar código, get y set. Selecciono el único que queda, que es provincia, que es el que acabo de agregar. Selecciono la opción para encapsular, de tal manera que me ponga el modificador privado, y lo genero. Entonces ya tengo el get y el set para provincia. Vamos acá, y lo tengo de esta manera. Lo que sí no me quedó es el de empleado, ¿sí? El constructor. Entonces me voy acá, arriba, voy a insertar código. Voy a comentar a este. Voy a insertar un constructor. Y le voy a decir que inserte en forma completa, ¿no? Con todos. Que es el constructor que me interesa tener. ¿Bien? Una vez que tengo acá cada una de mis clases, y las tengo con sus constructores encapsuladas con sus get y set, y esta clase de empleado está relacionada con la clase provincia a través de este atributo. Voy a venir acá al main, la clase principal,
Y es ahí donde voy a crear lo siguiente. Primero lo voy a hacer con agregación, para que ustedes vean la diferencia entre uno y el otro. ¿Bien? Entonces, voy a crear un objeto provincia, prov, igual a new provincia, el código 0, y acá le voy a pasar el nombre Tucumán. ¿Bien? Luego de esto, lo que voy a hacer es voy a crear un objeto empleado. Empleado, 1, le voy a asignar memoria, new, empleado, y acá tiene el legajo, le vamos a poner 100, apellido Sáenz, y el sueldo que sea de 98.500. A ver, me está escribiendo. 98.590. Bien. Y la provincia, que sea la que acabo de agregar. Esto sería con agregación. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia. Y acá lo vamos a hacer con composición. Entonces, voy a crear acá un empleado emp2 igual a new empleado. Y este va a tener el código 101, apellido Prado. Y este va a cobrar 256.000 pesos. ¿Bien? Nada más que este es de la provincia de Catamarca, entonces yo voy a poner acá new provincia, le voy a pasar el código 1 y que pertenezca a Catamarca. Bien, entonces, este objeto provincia está agregado al empleado como agregación. Y abajo, el objeto Catamarca, digamos, ¿sí? Está agregado como composición. La diferencia entre uno y el otro es que si se muere, el objeto sigue existiendo, tiene vida propia. No así el objeto Catamarca. ¿Bien? Por ejemplo, eh, fíjense, si yo acá tengo si este es el objeto empleado 1, ¿ya? Y acá tengo el objeto provincia 1, ¿ya? Yo acá puedo tener un objeto empleado 3, puedo tener otro objeto empleado 4, ¿ya? Y todos se pueden relacionar con el objeto P1 porque son de Tucumán. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Se va el objeto E1, muere, y el objeto P1 sigue existiendo y puede seguir siendo compartido con otros objetos. Es decir, tiene vida propia, independiente de los objetos que lo contienen. Eso es agregación. Y ustedes, de acuerdo a su dominio del problema, podrán identificar cuándo hacer uso de agregación y cuándo hacer uso de composición. ¿Bien? ¿Se entiende esto de lo que es agregación?
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, Sí, tengo una consulta. ¿Qué es, qué implica el 0S en el constructor de provincia? el código. Ah, bien. Era eso nada más. Bueno, entonces esto por esta parte sería agregación. Vamos a ver cómo sería la parte de composición. La veamos de este otro lado. Entonces, de este lado, fíjense que nosotros tenemos un objeto E2, ¿ya? Y dentro de él está el objeto Catamarca, ¿ya? Entonces yo si creara un objeto, perdón, si yo creara un objeto acá E5, ese objeto no puede compartir el objeto de Catamarca. ¿Por qué? Porque está creado dentro del objeto E2. ¿Bien? Entonces no puede ser compartido. Para poder ser compartido, tiene que crearse afuera como agregación. Entonces, si yo quisiera usar acá el objeto Catamarca, voy a tener que volver a crearlo dentro de él. ¿Bien? Entonces, fíjense que cuando se va el objeto E2, se va el objeto que tiene dentro de él. Es decir, muere el objeto E2, lo eliminan, hacen un delete, hacen un free, eliminan el objeto E2 y también se va el objeto provincia que está contenido dentro de él. Esa es la diferencia entre composición, que ustedes hacen acá, con agregación. Entonces, fíjense que cuando ustedes hacen composición, si hay un objeto que ustedes van a necesitar compartir, no deberían utilizar composición. ¿Por qué? Porque acá están ocupando espacio en memoria, el mismo que van a ocupar acá, el mismo que van a ocupar quizás en otros objetos. Entonces, cuando ustedes vean que un objeto va a ser compartido por otros objetos o por varios objetos, lo que conviene es hacer agregación. Fíjense que acá crean, reservan memoria para un solo objeto y lo comparten. ¿Bien? No así acá en agregación. Cuando ustedes no así, perdón, en composición. Cuando ustedes vayan a hacer composición, significa que ese objeto no va a tener la necesidad de ser compartido. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces, esa es la diferencia entre agregación y composición. ¿Bien? Dicho esto, vamos a ver. A mí me gustaría hacer un print ln y me gustaría imprimir en 1. ¿Ustedes qué creen que se va a imprimir acá? Yo creo que nada, si no tiene la función mostrar. Ajá. Primero la estructura del objeto, profe. Bien. ¿Quién da más? ¿Alguna opción más? Bueno, yo les cuento que lo que va a mostrar cuando ustedes tienen, cuando quieren imprimir directamente en 1, a ver, hagamos al revés. Vieron que yo les dije a ustedes en algún momento cuando en esta parte ustedes creaban un objeto, le daban vida a un objeto. Yo les había dividido hace mucho esa línea de esta manera. ¿Se acuerdan? En donde yo les decía, lo que ustedes están haciendo acá
es creando una variable en la cual van a guardar un set. Se la apago, parece. Sí. F. Hola, Sí, profe. acá estoy. Me cortaron la luz, pero ya volvió. ¿Estáis cambiando la pantalla compartida? Todavía no está compartiendo nada. No, profe. Entonces yo voy a hacer rápidamente lo que era agregación. ¿Se le volvió a caer? Parece.
Acá estoy, chicos. Comparto pantalla y continuamos. Bien, entonces, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Les voy a pedir, si por favor pueden pasar de nuevo el tema de las asistencias, porque no quedó grabada, y en el caso de que no pueden pasar la asistencia de ningún compañero, ¿sí? Acá leo que una compañera pasó 2 asistencias, y por favor, cada uno pasa su asistencia. Entonces, estábamos hablando de composición y de agregación. Yo les decía, ¿qué pasa si yo muestro esto? Ustedes me decían que no iba que no iba a mostrar nada, otros me decían que iba a mostrar la estructura, ¿ya? Yo les comentaba que les había explicado que nosotros acá creábamos una variable emp1 que era de tipo empleado. Y acá, a esa variable emp1, lo que hacíamos era, a través de new, le asignábamos memoria, le dábamos vida a un objeto. Entonces, lo que me devuelve new empleado es una referencia, ¿sí?, al lugar donde se encuentra guardada esta información. Por ende, si yo hago este systemout.println, lo que acá me debería mostrar es una dirección de memoria. Veamos si esto es así. Yo voy a ejecutar esto. Y acá abajo, fíjense que me dice, se encuentra dentro del paquete ejemplos arreglos, pertenece a la clase empleado, y se encuentra en esta dirección de memoria. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace esto? Ustedes ya que vieron los conceptos de herencia, entonces pueden ahora entender que cada uno de estos objetos que ustedes crean, cada una de las clases, por ejemplo, empleado, provincia, tienen una clase padre. Esa clase padre está implícitamente, ustedes no la visualizan, la proporciona Java. Y esta clase se llama Object. Fíjense que siempre está, por ejemplo, si ustedes hacen emp1 punto, ustedes van a visualizar todos estos métodos. Hay algunos que los ven en negrita, como por ejemplo get apellido, get legajo, get provincia, get sueldo, set apellido, y hay otros que no, como por ejemplo get class, hashcode, notify, notify all. Aquellos que están en negrita pertenecen a la clase a la cual hace referencia la variable. En este caso, emp1 hace referencia a empleado. Entonces, cada uno de los métodos que está en negrita le corresponden a la clase empleado. Y aquellos que no están en negrita, por ejemplo, hashcode, toString, le pertenecen a la clase object. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace Java? ¿Cómo es el llamado del método para que muestre esto? Lo que hace implícitamente Java es esto. ¿Sí? Fíjense que si yo ejecuto esto, me muestra exactamente lo mismo que si yo no lo pusiera. ¿Bien? Entonces a eso me refiero con que Java lo proporciona implícitamente, que no es necesario que ustedes lo expliciten al método de esta manera. ¿Bien? Entonces Java llama a ese método toString, que le pertenece a la clase Object, y el método toString le dice, vas a mostrar esto. ¿Cómo? Cada una de estas clases, empleado, provincia y todas las clases que ustedes creen en NetBeans, heredan de esa clase Object, por ende van a heredar el método toString. Entonces, lo que voy a hacer yo es, lo voy a sobreescribir ese método toString. Entonces yo le voy a decir que ese método es público, retorna un string y se llama toString. Bien, no recibe nada por parámetro, y lo que me va a retornar es lo siguiente. Yo quiero que acá me retorne el apellido. Esto va a estar acá en comillas.
concatenado con lo que hay guardado en apellido. ¿Bien? También quiero que me guarde el legajo. Lo vamos a poner acá adelante, el legajo. Y se concatene con lo que hay en legajo. ¿Bien? Y finalmente quiero que me guarde, que me muestre el importe de sueldo. Más lo que hay en sueldo. ¿Bien? Entonces fíjense que yo ya tengo el método toString. Pero sin embargo, abajo del método. Entonces me voy al foquito y me dice, lo que te está faltando es agregar una anotación. Esa anotación, cada vez que le aparezca a ustedes, ustedes van a saber que este método no es propio de esta clase, sino que lo están sobreescribiendo. Significa que está siendo heredado y que lo sobreescriben. Entonces con esto, ustedes le están diciendo a Java, cuando haga la llamada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir acá y va a decir, yo voy a llamar al método emp1 que corresponde, ¿sí?, a ese objeto, va a venir y va a decir, ese emp1 corresponde a la clase empleados. Va a venir a la clase empleados, chequea que tiene un método toString, como tiene un método toString, no llama al método toString de la clase base, ¿bien? Sino que llama al método toString de la clase empleado. ¿Qué pasó acá? ¿Borré un constructor de empleado? Acá había creado, como se borró hace un rato, quedó sin grabarse esto. Vamos. Igual. Ahí estamos. Entonces fíjense, nosotros antes ejecutábamos emp1 y me mostraba la dirección de memoria. Ahora lo único que hicimos es agregar el método toString. Lo ejecutamos y ya nos muestra lo que nosotros queremos. Legajo 100, apellido Prado, sueldo tal. ¿Bien? Entonces de esa manera yo ya puedo mostrar lo que necesite de ese objeto. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende el uso del toString? ¿Sí? Bien. Sí. Ahora yo les hago una consulta. ¿Qué pasa si yo quisiera agregar provincia? ¿Qué hago? ¿Agrego acá provincia? ¿Cómo muestro provincia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Le pongo más provincia? Get. Ajá. Bueno, le pongamos más get provincia, dice el compañero. Pero fíjense que get provincia lo que hace es retornarme una referencia a provincia. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Este es el get provincia. A este va a llamar, que dice que te retorna provincia. ¿Qué creen ustedes? ¿Que me va a mostrar la provincia? ¿Mm? ¿Sí o no? Bueno, yo les digo que no me va a mostrar ¿Habrá provincia. que modificar el toString de provincia también, profe? Exactamente. Exactamente. Porque acá, cuando ustedes hacen get provincia, fíjense que les retorna provincia. ¿Y qué es provincia? Si subimos arriba acá. Provincia es una referencia a provincia. O sea, si yo no tengo redefinido el toString, lo que va a venir, lo que va a hacer cuando quiera imprimir la provincia, va a venir y va a decir, a ver, en provincia hay un toString. No, no hay un toString. Entonces llama al toString
de la clase Object. Y por ende me va a mostrar, fíjense, lo cogemos ahí, me va a mostrar en provincia una dirección de memoria. ¿Bien? Entonces, para eso, lo que yo tengo que hacer es acá, en este caso lo voy a insertar, allá lo creé, insertar en toString. Que me Profe, muestre el código, ¿sí? ¿me paso una pregunta antes de que ponga el override? Sí. ¿Siempre el hash será el mismo? ¿No va cambiando? El hash siempre va a ser el mismo. El hash cambia cuando se redefine el equals, que ahora lo vamos a ver. Bien, gracias, profe. De nada. Entonces, voy a insertar código, voy al toString, le voy a decir que me muestre el código y el nombre, y genero. Pero no me gusta cómo se generó porque no me interesa que aparezca provincia, entonces, sino que a mí me gustaría que aparezca, no sé, algo así. Bien, entre comillitas, sí, entre paréntesis. Vamos a poner acá. Ahí está. Entonces, si ahora ejecuto mi código, fíjense que ahí me aparece 01 nombre Tucumán, tampoco me interesa que aparezca nombre Tucumán. Acá le podríamos poner provincia. ¿Bien? Y de esa manera, si se fijan, ya me aparece, vamos a ejecutarlo, me aparece provincia 01 Tucumán. ¿Bien? Entonces, ese es el llamado que ustedes deben hacer cuando utilizan el toString o cuando trabajan de esta manera. ¿Bien? Ahora, lo que voy a hacer es voy a crear un arreglo, pero en este caso, les dije yo que vamos a crear un array list que va a ser dinámico. Entonces yo les voy a decir, en este array list voy a guardar empleados. ¿Sí? Y le voy a llamar lista empleados. Entonces, fíjense, acá voy a poner new para que me siga ayudando. New empleados. Perdón, new array list. Y ahí lo tengo. ¿Bien? Entonces, acá yo voy a guardar empleado dentro de ese array list. Si ustedes quisieran trabajar, por ejemplo, con un array list, dicen, ah, qué bueno esto, porque yo no necesito establecer un ancho, ni una cantidad máxima, yo quiero guardar enteros. ¿Bien? Yo le voy a poner lista enteros, dijo la profe, y hago new array list. Bien, ahí estoy, lista. Pero, sin embargo, me da un error, a ver, acá hay una A, bueno, me sigue dando error, ¿qué estaría pasando? ¿Bien? Lo que sucede, si ustedes se vienen al poquito, y te dice que la variable acá arriba te dice que el tipo de dato es inesperado, que se requiere una referencia. Es decir, que no puede trabajar con tipos de datos primitivos. ¿Bien? Sin embargo, Java dijo, no, a ver, si quieren guardar un tipo de dato entero en el array list, que puedan guardar un tipo de dato entero. Para esto, él creó por cada uno de los tipos de datos primitivos lo que se llama una clase envolvente. Y por ejemplo, para guardar enteros, creó la clase integer. ¿Bien? Entonces fíjense que ahí ya me permite guardar enteros. Fíjense si yo pongo lista enteros, puntos, y agrego a través del método add un entero, lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Bien? Puedo guardar el 15, puedo guardar el 3 y así. ¿Bien? Entonces de esta manera ustedes tienen una lista de enteros.
no olviden que por cada uno de los tipos de datos primitivos ustedes van a tener una clase entera. Una clase envolvente. Integer, float, character, ¿bien? Y las clases comienzan con mayúsculas. Ahora, si ustedes quisieran visualizar esto, lo que hay acá, pueden utilizar la forma tradicional, por ejemplo, i igual a 0, y menor que lista enteros, punto, hay un método que me dice cuántos elementos tiene el array list, y más. Finalmente, si quisieran mostrar lo que hay adentro, entonces van a hacer lo siguiente. Llaman a la lista de enteros, punto, y ahí fíjense que a través del método get, ustedes le pasan el índice y le va mostrando el elemento que se encuentra en esa posición. Entonces, si ejecuto esto, fíjense que me muestra 3, 15, 23. ¿Bien? De esa manera sería trabajar con enteros, con una array de enteros. Esta clase ArrayList dentro de Java se encuentra dentro de una jerarquía de herencia. La primera clase o clase base que ustedes van a encontrar dentro de la estructura esta de herencia es una colección. Luego se desprenden listas, dentro de las listas tienen una ArrayList, tienen pilas, tienen colas, tienen conjuntos, ¿sí? Y cada una de ellas tiene sus propiedades. ¿Bien? Entonces, el array list es el que te permite ingresar duplicados, el que te permite ingresar en el orden, que se van guardando en el orden que vos le ingresás. Por ejemplo, las características de un conjunto es que no te permite guardar duplicados, no puedes borrar, bueno, elementos de una posición, lo tenés que borrar en el orden que ingresás, y así cada una de ellas tiene sus características. Volviendo a la lista de empleados. Si yo quisiera en esta lista de empleados guardar elementos, fíjense que acá haciendo el add, guardo el elemento 1 y haciendo esta, guardo el elemento 2. Bien, yo voy a crear otro elemento acá de tipo composición, que vamos a llamar empleado 3. Bien, y acá voy a agregar el empleado 3, como para tener 3 elementos. ¿Bien? A este lo vamos a recorrer con un for mejorado, que se llama. ¿Cómo es el for mejorado? Yo le voy a decir qué elementos tengo guardado dentro del array list que voy a recorrer. Tengo guardado empleado y objetos de tipo empleado. A continuación le voy a poner cualquier nombre a una variable donde yo voy a ir poniendo cada uno de los elementos que saque del array list para poder operar con él. En este caso le voy a poner E. A continuación le voy a poner 2 puntos y luego el nombre de la array list que voy a recorrer. En este caso empleados. Si yo los quisiera mostrar, entonces voy a poner system.out.println y voy a ir mostrando lo que hay en E. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace esto? Saca el primer elemento, lo pone en E, lo muestro. El segundo elemento lo pone en E, lo muestro. El tercer elemento y así hasta encontrar el último elemento. Si yo recorro esto, fíjense que acá tengo todos los alumnos. Me muestra 4 porque acá tengo este system out, que lo voy a comentar. Y ahí tengo todos los elementos. ¿Bien? Ahora, a mí no me gustaría tener elementos repetidos. No me gustaría que se carguen los elementos repetidos. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es voy a preguntar acá. Si vamos a... Si en la lista de empleados contiene el objeto emp1,
Y acá voy a usar la lógica negada. Yo le voy a decir, si no contiene el objeto que quiero agregar, que es un M1, que lo agregue. Entonces acá voy a preguntar lo mismo. Y le voy a decir que si no lo contiene, al objeto que quiero agregar, M2, que lo agregue. Y finalmente le voy a preguntar acá si no contiene el objeto M3, que lo agregue. Le voy a formatear el código para que quede más lindo y ahí está. Bien. Entonces, en teoría dice, si no lo contiene al objeto M1, lo agrega. Si no lo contiene al objeto M2, lo agrega. Y así sucesivamente. Entonces, lo que nos dice a nosotros la lógica es que yo acá tengo el objeto empleado, esto lo voy a volver a poner en una sola línea, para que se lea mejor. Tengo el objeto empleado 1, el empleado 3, que es exactamente lo mismo, lo único que cambia es que están guardados en esta dirección de memoria y en esta dirección de memoria. Bien, lo que debería hacer es no guardarme el objeto repetido, ¿verdad? Pero si yo corro esto, fíjense que me muestra los 3, es decir, lo está guardando. Y si yo muestro algo así, fíjense que acá lo que voy a hacer es copiar este if y voy a querer agregar de nuevo el objeto M1. ¿Bien? M1, M2, M3 y M1. Fíjense que ahí me está mostrando 3 y yo estoy agregando 4. Tengo acá un ADD, 2 ADD, 3 ADD y 4 ADD. Lo que está haciendo acá es haciendo la comparación, les dice, si esta dirección de memoria se encuentra dentro del array list, no la agregues. ¿Bien? Si no se encuentra, agregala. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense que yo en esta dirección de memoria tengo exactamente lo mismo que tengo en la dirección de memoria 1. Entonces no me sirve a mí. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero que no me agregue elementos repetidos y yo quiero definir cuál va a ser el elemento repetido. Para eso, lo que voy a hacer, lo que hace acá por defecto Medbean es llamar un método que se llama equals. Bien, ese método que se llama equals también lo proporciona la clase object y lo que hace es comparar direcciones de memoria, donde se encuentra el objeto. Entonces yo en la clase empleado voy a sobreescribir ese método equals. Y le voy a decir cuál va a ser el criterio por el cual se van a comparar dos objetos. Entonces yo voy a insertar código acá. Fíjese que acá tengo el equals y hashcode, que yo no los puedo instrumentar por separado. Y ahí es la pregunta que hacía el compañero. Este hash, ¿sí? va a ser diferente por cada uno de los atributos. Entonces yo le voy a decir, voy a redefinir el método equals para legajo y también lo voy a redefinir al método hash para legajo. Entonces voy a generar, entonces yo le voy a decir que dos objetos van a ser iguales cuando tengan exactamente el mismo legajo. Entonces les voy a generar el código que después en la clase que viene ya les voy a explicar bien qué es el código ese que se genera y qué es el hash. Hoy empezamos con problemitas de luz. Entonces fíjense, yo redefiní ahí el equals y el hashcode, ejecuto esto, y se me agregaron solamente dos objetos, que es lo que yo quería. Agrego el objeto empleado 1, está perfecto, porque no tengo ningún elemento, agrego el objeto empleado 2, perfecto, tienen dos legajos diferentes, agrego el objeto empleado 3, y fíjense que el empleado 3 ya no le agrega porque tiene exactamente el mismo número de legajos que empleado 1. Y tampoco lo agrega al objeto empleado 1 porque ya existe. ¿Bien? Tienen el mismo número de legajos. ¿Se entiende esto?
Sí, profe. ¿Sí? Más o menos. Fue muy rápido. No, una consulta, profe. Ujú. Ese array list empleado, el que le llaman colección de objetos, tiene un array que dentro tiene objetos. Exactamente. Una colección de objetos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, lo que yo quería destacar en esta clase, aparte de que ustedes aprendan la diferencia entre agregación y composición, para que ustedes lo puedan usar, eh, también que ustedes sepan que existe una clase Object que te proporciona métodos, y que si uno no sobrescribe los métodos de la clase Object, trabajan por lo general con las direcciones de memoria, ¿bien? De los objetos. Entonces, cuando ustedes quieren mostrar un objeto, le va a mostrar la dirección de memoria donde se encuentra ese objeto. Cuando ustedes quieren comparar un objeto, le va a comparar las direcciones de memoria de ese objeto. Y para que tenga otro comportamiento, ustedes lo van a tener que sobreescribir y decirle, no, mira, no quiero que trabajes con direcciones de memoria, quiero que, en el caso del toString, muestres lo que yo te pongo en el toString, y en el caso del hashcode, quiero que vos identifiques que dos objetos son iguales, por ejemplo, cuando tengan igual número de legajos. ¿Bien? Profe. Sí. O sea que si yo creo un objeto y luego creo otro y le asigno el objeto anterior, en realidad tendría dos referencias a un mismo objeto. Exactamente. La clase que viene, aparte de explicarles esto del equals y el hashcode, como para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento y sepan el por qué, vamos a ver cómo ordenar un array list. Y que ustedes, de nuevo, definan el criterio, ya sea uno o varios, por el cual van a ordenar un array list. Para ordenar un array list, si bien ustedes podrían hacer el método de la burbuja o algunos métodos que vieron en el algoritmo, acá Java nos proporciona un método de ordenamiento por defecto que es el método sort. ¿Bien? Entonces vamos a hacer uso de eso. Vamos a ver que es muy cortito y el código queda muy limpio cuando se ordena un array list por el criterio que nosotros le vamos a indicar. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, yo voy a mandarles de todos modos un pequeño ejercicio como para que ustedes lo hagan y vayan afianzando esto que vimos hoy en clase. ¿Bien? Profe, le hago una última Gracias. consulta. Diga. ¿Cuándo debería usar yo el toString y cuándo no? ¿Cuándo deberías usar el toString y cuándo no? En realidad, el toString es una manera muy cómoda de usarla, digamos, porque digamos, cuando vos querés mostrar, por ejemplo, si vos estás acostumbrado a trabajar con el método mostrar, ¿sí? Está bien, digamos, lo podés mostrar y formatear, como vos quisieras que te aparezca. Pero en el método toString te sirve muchísimo, porque a la larga ustedes, digamos, van a estar, no van a trabajar con consolas, ¿sí? Ya van a entrar a ver lo que es interfaz gráfica, entonces el método toString te sirve para que vos mandes por consola y vos puedas ir viendo o dibugando el código, digamos. Una guía que es para vos. Yo siempre lo uso a toString, más que el mostrar. Porque digo, a ver, mostrame este objeto y le largo E, le largo P, no pongo P punto mostrar o E, no. Le largo el objeto y ya me muestra, digamos. ¿Sí? Ah, el toString resume y te manda todo el objeto con todas sus propiedades y métodos. Con No como todos los atributos, digamos, del objeto que fue instanciado. Entonces, si vos mandas a imprimir un objeto, te va a mostrar qué es lo que tiene en ese momento, en esa instancia.
los atributos, no los métodos. Bien, bien. El otro mostrar es uno por uno qué atributo puedo mostrar nada más. Exactamente. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo les voy a mandar un ejercicio como para que ustedes vayan practicando. Profe, y si puede, por favor, mandar el código, así lo veo un ratito. Bueno, ya lo paso el código. Gracias. De nada. Estamos en contacto, nos vemos en la clase que viene. Espero no tener los mismos percances que hoy. No, profe, muchísimas gracias. Bien, profe. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Profe, Nos vemos, gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, hasta luego.